yo te buscaré. Buenos días, Dios les bendiga, queridos amigos de la Iglesia del Puente. Estamos nuevamente en esta serie de devocionales denominados De Mañana Te Buscaré. Es un momento especial para iniciar el día buscando una palabra de Dios que te edifique, una palabra de Dios que te guíe. Y qué bueno que es no solamente tomar lo que Dios tiene para decir este día a tu vida, sino también compartirlo. Compartí el link con tus amigos, con tus familiares, si no es en directo que sea en diferido, pero qué bueno que es que podamos escuchar todos los días una porción de la palabra de Dios. Eso te va a edificar, te va a fortalecer. Si estás desanimado, te va a levantar. Es un buen tiempo para poder dedicarle a Dios todo lo que es el resto del día. Te vas a sentir cómodo, te vas a sentir feliz, te vas a sentir con nuevas fuerzas, porque de su trono de gracia brota eso, brota esas buenas fuerzas para tener no solamente un día especial, sino para tener un tiempo especial. Todo lo que vos hagas y le dediques a Dios, esos tiempos de compartir con Él, de buscar su palabra, de buscar su rostro, siempre va a ser grato a tu vida y las cosas te van a salir bien. Así que te invito en esta mañana que podamos comenzar este devocional de la mejor manera, con un tiempo de adoración a nuestro Dios. Quiero invitarlos en esta mañana a compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 14, y después vamos a leer el versículo 16 de este mismo capítulo. Dice así la palabra de Dios. Vino pues palabra de Dios a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Dios, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca, y me dijo Dios, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Dios vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Dios, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Dios por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Dios, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán
cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Qué palabra fuerte esta de Jeremías, porque en el contexto de esta palabra lo que vemos es el Señor levantando a un profeta, en este caso Jeremías. ¿Qué quiere decir el nombre Jeremías? Jeremías quiere decir el Señor establece, el Señor exalta, el Señor levanta. Y nos cuenta la historia en unos versículos anteriores que Jeremías era hijo de Hilcías. Hilcías era un sacerdote, un levita, y ellos vivían en una ciudad llamada Anatot. Y ese nombre Hilcías quiere decir Dios es mi porción, Jehová es mi porción. Y ellos vivían en esa ciudad, que era una ciudad exclusivamente reservada para que vivan los levitas. Los levitas no habían tenido en todo lo que es el territorio de Israel una porción de tierra, porque la porción de ellos era estar con Dios, estar en la presencia de Dios, cuidar del tabernáculo, cuidar de todo lo que era la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Ese era su cometido. Por lo tanto, estaban distribuidos en 48 ciudades a lo largo de todas las distintas tribus de Israel. Entonces, vemos también que Jeremías es levantado como profeta en un tiempo histórico, durante el reino de Josías, más o menos entre el año 640 y 609 a.C. Luego siguió con Joacín, hasta terminar con el reinado de Sedequías en el 589-587 a.C., justo el momento antes de que todo el territorio de Judá sea capturado por los babilonios, por Nabucodonosor, y llevados en cautiverio. Entonces Dios levanta un libertador, un hombre al cual le iba a poner sus palabras y unas palabras específicas para que el pueblo se despierte. Entonces, acá hay un llamado. Este es un gran ejemplo de un llamado. ¿Qué es un llamado de parte de Dios? Un llamado de parte de Dios es una invitación que Él te hace para que puedas servirlo, para que te acerques a Él. Es un llamado a poder estar, como dice la palabra, poniendo las manos en el arado. Entonces, lo que vemos claramente en todo este pasaje que hemos leído es, en un primer momento, Dios llama a Jeremías y en una segunda instancia lo comisiona para que pueda cumplir ese llamado. Y ese llamado, digamos, si pudiéramos decir que este es el primer punto, el llamado que Dios hace a Jeremías, tiene como dos momentos importantes. El primer momento es el encuentro personal de Dios con Jeremías, porque Dios le dice: te conocí desde antes que fuera formado en el vientre de su madre. Eso nos habla de un llamado a salvación. Dios tenía ese propósito con él, el elegirlo desde el vientre de la mamá. Ya David también expresaba estas mismas palabras cuando él en el Salmo 139 pronuncia: mi embrión vieron tus ojos. Qué momento más sublime, la de un embrión en ese conocimiento y en ese diálogo que se puede haber establecido con Dios. Qué pena no poder tener registro ni memoria de nosotros cuando éramos esos embriones, poder tener ese momento de comunión con Dios. Pero algún día Dios nos los va a estar revelando. Entonces le dice: te conocí, le dice: te santifiqué. Eso es un llamado que Dios nos hace a santificación, a quedar apartados, a alejarnos de aquellas cosas que a Dios le desagraden. Dios le dice también: te di por profeta a las naciones. Ese es un llamado a un propósito específico. Seguramente Dios va a hacer un llamado a un propósito específico a tu vida. Ahora, la respuesta de Jeremías fue: y bueno, no sé hablar, soy niño. Y en eso él
quería denotar más que nada su inexperiencia. Era un joven, aproximadamente tenía entre 17 y 20 años, y verdaderamente enfrentar a todo el territorio de Judá, sus ciudades, la gente que vivía ahí, con la palabra de Dios, iba a ser un gran desafío para su vida. Pero Dios le dijo que no temiera, que Él iba a estar con él. Entonces, Dios, para fortalecer ese llamado, lo que hace es tener manifestaciones sobrenaturales en ese momento que está, en ese encuentro con Jeremías. Dice Jeremías que tocó su boca, o sea, puso sus palabras en él. Dice también Jeremías que tuvo 2 visiones, un árbol de almendro. Un almendro representa para el territorio de Palestina ese árbol que da, digamos así, florece, el primero en florecer en los tiempos de primavera, como un despertador, como un vigilante. O sea que Jeremías tenía que ser ese despertador del tiempo de Dios que venía, porque Dios iba a poner la palabra suya en su boca y él iba a tener que hablar. La palabra de Dios estaba lista, era el tiempo que ya se acercaba para que esa palabra pudiera ser lanzada sobre ese pueblo. Y la otra visión es la de la olla hirviendo. Esa olla hirviendo que tiene la boca, digamos así, volcada, dispuesta para volcar todo su contenido de agua hirviendo hacia el sur, o sea, hacia el territorio de Judá. Eso es símbolo de destrucción y de juicio. Ahora uno se pregunta, ¿por qué destrucción y juicio de Dios sobre un pueblo al que ama? Y evidentemente el pueblo tenía que ser corregido de un error que vez tras vez cometían, una idolatría crónica, podríamos llamarlo, de Israel, de desviarse del camino y de ir en pos de otros dioses. Dios lo había llamado a ser su pueblo santo y siempre terminaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. O quizás así, no era que hacían algo lo contrario, pero sí se distraían con cuestiones que a Dios le desagradaban. Por lo tanto, esa invasión que iba a venir desde el norte hacia el sur, o sea, hacia Judá, iba a ser como un agua hirviendo, iba a provocar un dolor como el del agua hirviendo. Inmediatamente después de esto viene la comisión de Dios a a Jeremías. ¿Qué le dice? Le dice, levántate, o sea, lo pone, le dice, sobre reinos y naciones. Esa iba a ser su tarea, profetizar tanto a reyes como a pueblo, a la nación. Y les dice, háblales. ¿Por qué les tenía que hablar? Y bueno, hay 6 palabras que son claves para entender esto. Tenía que arrancar. Arrancar es quitar con violencia. Entonces, quitar con violencia, ¿qué cosas? Sí, bueno, por ejemplo, puede ser quitar con violencia raíces de amargura, quitar con violencia el orgullo. Tenía que destruir. Destruir es reducir a cenizas. Entonces, por ejemplo, se pueden destruir las fortalezas que nos impiden avanzar. Tenía que arruinar, o sea, digamos, arruinar es algo que está a punto de caerse. Tenía que derribar. Derribar es moler algo que está elevado, molerlo. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que derribar? Quizás son altares que uno ha hecho a otros ídolos. Quizás no es un ídolo de yeso, de madera, de algún material, pero sí son situaciones que te puedan estar afanando, que te puedan estar desviando del camino, que te puedan estar alejando de Dios, que te puedan estar distrayendo. Esos altares son para ser derribados. Pero también a Jeremías Dios le dijo, edificá, o sea, poné cimientos, poné ladrillo sobre ladrillo, para que la obra fuera clara, la obra del poder de Dios a través de Jeremías en sus bendiciones sobre Judá. ¿Qué podemos edificar hoy en día? Y bueno, edifiquemos la casa de Dios, nuestra iglesia, edifiquemos en nuestra familia, demos palabra a nuestros hijos, demos palabras a los esposos, a los padres, a los sobrinos, demos palabra, edifiquemos a Cristo en ellos y plantar
también lo otro que quería Dios que Jeremías hiciera era plantar. ¿Qué es plantar? Es sembrar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque una vez que la planta crece, germinó, creció, empieza a dar sus frutos. Entonces, la pregunta que yo me hago y te hago en esta mañana es, ¿qué llamado hizo Dios a tu vida? Seguramente te llamó ya a salvación. Si no sos salvo, este es el momento para aceptar a Cristo en tu corazón. Y si ya sos salvo, es el momento para levantarte y para hacer a los que nos rodean, que aún no son del Señor, comunicarles la salvación. Es un llamado a salvación. Otra cosa, un llamado a un propósito. Dios lo que hace es comisionar a Jeremías. Y hoy también, con toda seguridad, va a estar comisionándote para que hagas algo, para que cumplas su propósito. Un llamado a santificación, a que te apartes de todo aquello que te está alejando, que vos sabés que estás dejando entrar en tu corazón y que a Dios le desagrada, que te contamina, que te aleja, y que es claro que te contamina y que te aleja, porque tu corazón se va como secando. Un llamado a servirlo, un llamado a cumplir ese propósito para el cual ya te eligió, como le dijo a Jeremías, desde antes de que te formase en el vientre de tu madre. Y un llamado también a dejar un legado, a dejar una huella. Es importante que como hijos de Dios, donde quiera que estemos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, donde quiera que estemos, dejemos un legado, dejemos verdaderamente algo que a las personas les sea significativo. Y qué mejor que dejarles a la persona de Jesucristo. Te invito a que este tiempo puedas estar escuchando tu llamado y cumpliéndolo, poniéndolo por obra. Vamos a orar en esta mañana, vamos a orar a nuestro Dios. Es el momento de poder entregarle todo nuestro corazón a Él. Y quizás como Jeremías, ser desafiados, animados a una nueva etapa en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Toda gloria, toda honra, toda adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento en el que tú estás aquí con nosotros. Nos invades con tu presencia, nos invades con tu luz, nos invades con tu amor. Gracias, Señor, por tus eternas misericordias, esas misericordias que se renuevan cada mañana. En este día hemos entendido la palabra. Hay un llamado y hay una comisión. Somos desafiados cuando somos llamados, Señor, y a veces eso nos puede dar dudas, nos puede dar miedo, nos puede dar sentimientos encontrados, sensación de tener que dejar cosas, de tener que ser divididos. Pero no, Señor, el llamado viene a edificar nuestras vidas, el llamado viene a dar sentido a nuestras vidas, a enfocarnos en el propósito santo por el cual tú ya nos elegiste desde el vientre de nuestra madre. Tú desde allí ya nos santificaste, nos has tendido sobre nuestra vida un propósito.
Señor, que podamos alinearnos en este día con ese llamado, que podamos decirte, Señor, estoy aquí, heme aquí, reconozco mi llamado, quizás reconozco que me he alejado de ese llamado, un llamado que tú hiciste hace muchos años y quizás por distintos afanes pasó lo de la semilla que cae entre los espinos. Y Señor, hoy me encuentro alejado, seco, me encuentro con dificultades, pero este es el tiempo de renovar ese llamado. Señor, me arrepiento quizás por no haber escuchado, sabido entender mi llamado en esta mañana. Quiero, así como quiso Jeremías, quiero ser desafiado en mi llamado y que seas tú el que esté, Señor, en este momento, poniendo en mi boca las palabras que tengan que ser habladas. Pon en mi boca todo aquello que tenga que ser hablado para llevar salvación, para llevar paz, para llevar gozo, para edificar las vidas, para plantar ahí donde tengo que plantar, para destruir y derribar toda obra del enemigo. Úsanos, Señor. Estamos aquí, te decimos, heme aquí, aceptamos nuestro llamado. Guíanos al cumplimiento de ese llamado, que es el gran propósito para el cual tú nos has elegido. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que en esta mañana puedas tener un día bendecido, un tiempo bendecido, un tiempo de encuentro con el Señor y encontrate nuevamente con tu llamado. Dios te bendiga. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.